Cada día, Señor, queremos serte fieles. Queremos agradarte, Señor, cada día. Queremos honrarte, Señor. Te amamos, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Te amamos porque tú eres Dios. Porque tú un día nos llamaste, Señor, a ser tus hijos. Te damos gracias, Padre, porque tú te has mostrado a nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor, podemos decir que de oídas te habíamos oído, pero que ahora nuestros ojos te ven, Padre. Porque cada día miramos tu misericordia, Señor. Miramos tu gracia, tu favor para cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te entregamos este tiempo a ti, Padre bueno. Abrimos nuestro corazón, Señor, y nuestra mente para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Parece que hoy se nos quedaron con la cobija pegada algunos hermanos, ¿verdad? Pero bueno, se entiende, a veces suceden esas cosas, pero estoy alegre y contento que cada uno de ustedes están aquí. Fue una linda semana también compartiendo con hermanos en otros lugares. Estuve en la ciudad de Ensenada dando unos estudios de inteligencia emocional espiritual, y fue un tiempo de mucha bendición. Así que a los hermanos de Ensenada que nos ven por el canal de YouTube, un saludo a ustedes. Gracias por las 2 libras que siempre me traigo de más cada vez que vengo de allá, después de comer tantos tacos y todo lo demás. Pero bueno, es una bendición cada vez que voy para allá, ya sea a Ensenada o a cualquier otro lugar. Siempre Dios ha sido bueno en la forma en que soy tratado. Así de que es una bendición. Espero estar más seguido con nuestros hermanos. Pero también quería decirles de que el día de hoy, hermanos, antes de comenzar el estudio de esta mañana, quiero nada más animar a cada uno de ustedes a siempre estar animando e invitando a otros. Comparta el canal de YouTube con sus contactos en Facebook. Compártalo, porque muchas veces no podemos ir, nos cuesta ir a hablar con personas, nos cuesta compartir el evangelio, pero si usted lo comparte en Facebook o en donde usted tenga sus plataformas, Instagram, Facebook, lo importante es de que ahí las personas que quieran verlo lo van a ver, y usted ya está compartiendo la palabra de Dios con otras personas. Así que dice la palabra de Dios que tenemos que ser astutos en cómo nosotros alcanzamos y compartimos compartimos con otros la palabra del Señor. También recuérdense, si tienen vecinos, si tienen amiguitos que puedan venir, esta noche comienza la escuela bíblica de verano o el club bíblico de verano para niños. Esto es, todos los niños de primaria van a estar esta noche. Va a ser hoy, mañana, de hoy al miércoles, y va a ser un tiempo precioso que van a tener los niños. Hay un equipo de hermanos que han estado bastante animados decorando los salones para los niños y todo eso. Esperamos un buen número de niños esta tarde. Estamos orando por eso. Por favor, anímense ustedes a decirles a sus vecinos. Todavía están a tiempo de venir hoy día a las 6 de la tarde. Pueden venir y registrar a los niños, y después de eso comenzamos a las 6:30 de la tarde. Así que también, si algunos de los varones están aquí después del servicio, del segundo servicio, que es el servicio de inglés, les animamos a que nos ayuden, porque vamos a necesitar ayuda moviendo sillas y algunas cosas, preparando algunas cosas para ese tiempo maravilloso que tendrán los niños el día de hoy. Así que una vez más, buenos días. Es una bendición estar aquí, y quiero animarlos a que saquen sus notas de su boletín. Y a esta mañana, si tiene su Biblia también, quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Génesis, donde estamos en la vida de Abraham. Génesis capítulo 12, y vamos a estar en el capítulo 12 en los versículos, posiblemente desde el primer versículo hasta el versículo 20. Abraham
Es la vida del hombre que hemos estado examinando ya. Esta es la segunda semana. La semana pasada comenzamos una serie sobre la vida de este hombre que se convirtió en un gran hombre, pero no solamente en un gran hombre, se convirtió en un gran héroe de la fe. Y es importante que veamos qué cosas vivió este hombre, cuáles fueron los procesos por los cuales Dios los pasó, porque muchas de esas cosas, hay muchas cosas con las que yo me puedo identificar y también poder crecer y saber de que muchas veces, aun cuando fallo al Señor, no es el final, de que siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza porque Dios nos lleva a través de procesos. Así que dijimos la semana pasada que Abraham fue un hombre que llegó a ser un gran hombre de fe, pero no era lo que originalmente o quien Abraham originalmente era. Aprendimos de que lo que vemos de Abraham hoy día, de este gran hombre de la fe, el padre de la fe como se le conoce, no es quien él era antes de que Dios llamara a Abraham. No era un gran hombre de la fe. La semana pasada estuvimos hablando de que Abraham no era un creyente para comenzar. Abraham no creía en el único Dios vivo. Abraham no creía y no adoraba al único Dios vivo, adoraba a un montón de dioses, era politeísta, o sea, creía en varios dioses. Y entonces estuvimos viendo que Abraham no se convirtió en un hombre de Dios de la noche a la mañana. Desde el día de su llamado en Génesis capítulo 11 hasta el día en que Dios le dijo, ahora sé que temes a Dios, en Génesis capítulo 22. Noten desde que Génesis capítulo 11 hasta Génesis capítulo 22, Dios finalmente en Génesis capítulo 22, Dios lo llama y le dice, ahora sé que temes a Dios, ahora sé que realmente tienes fe. Pero en esos 11 capítulos se envuelven aproximadamente de 25 a 35 años de proceso tras proceso, procesos difíciles, procesos duros, para que Abraham llegara a ser el hombre de fe que llegó a ser. Así que cuando usted tropiece, cuando usted no haga exactamente lo que Dios dice, no se desanime. Eso es lo que el enemigo quiere siempre. No se desanime, sino simple y sencillamente vaya delante de la presencia de Dios, pídale perdón al Señor y comience de nuevo. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Es por eso que Abraham pasó de ser Abraham a ser Abraham. Cambió su nombre y lo vamos a ver más adelante en las próximas semanas. Era un adorador de ídolos y pasó a ser un adorador del Dios verdadero. Era un incrédulo y pasó a ser un héroe de la fe. Después de todo lo que los seres humanos habían vivido, y lo vimos la semana pasada, desde Génesis 1 a Génesis 11, vimos los 4 eventos, les expliqué los 4 eventos principales de Génesis 1 al 11. El ser humano había vivido tiempos difíciles, tiempos devastadores, porque se habían alejado de Dios. Y vimos cómo fue la creación, vimos que en la creación el ser humano cayó, después de caer la tierra se corrompió en gran manera, Dios tuvo que traer el diluvio, y después del diluvio, aún así los seres humanos no aprendieron. Por más que Dios estaba intentando tener una relación sana con el ser humano seguía dándole la espalda a Dios una y otra vez, de la misma forma en que nuestra sociedad lo hace hoy día. Pero finalmente en el capítulo 11, después de la Torre de Babel, pasan de 150 a 200 años y finalmente Dios decide escoger a una persona más para decir, con este hombre me voy a hacer un pueblo. Y al hombre que Dios escoge, el primer llamado le da las promesas preciosas. Y el primer llamado que hace, lo que este hombre hace, es que no lo obedece. Se recuerdan, se quedó a mitad de camino la semana pasada. En vez de ir hasta la tierra de Canaán, Abraham se quedó en la tierra de Harán, que era muy similar a la tierra donde él había vivido en Ur de los Caldeos. Y se queda a medio camino, porque eso nos ayuda a nosotros a entender que muchas veces Dios nos está haciendo llamados a nuestra vida y tristemente nosotros nos quedamos a medio camino. Y es porque muchas veces a medio camino nos sentimos cómodos. No nos sentimos cómodos dando una entrega total de nuestras vidas a Dios.
porque hay cosas que queremos seguir haciendo, hay cosas que queremos seguir practicando, hay cosas que Dios dice, eso no es bueno, eso no te conviene, y nosotros muchas veces no queremos escuchar que Dios nos diga que eso no es bueno, que eso no nos conviene. Entonces nos quedamos a mitad de camino y somos como la iglesia del Apocalipsis. Había una iglesia en el Apocalipsis de las 7 iglesias a las que Dios escribe, que les dice, ustedes no son ni fríos ni son calientes, ustedes son tibios, les dice. Y como les dice a esa iglesia que son tibios, Dios les dice, por lo tanto yo desprecio eso, yo usa una parte muy gráfica Dios y dice, yo los vomitaré de mi boca por tener un pie afuera y un pie adentro, por no estar del todo, o son o no son, les dice Dios. Pero así estaba Abraham al principio. La gran fe, es importante que entendamos que Dios tuvo que llevar a Abraham a través de un proceso que muchas veces son procesos desagradables, pero siguen siendo los procesos que Dios quiere que tú pases. ¿Por qué Dios te mete en un proceso? Solo Dios sabe. ¿Por qué te mete a ti en este proceso y aquel otro en aquel proceso? Es porque Dios sabe que este es el proceso de refinamiento que tú necesitas, y sabe que este es el proceso de refinamiento que otro necesita. No te va a meter en el mismo proceso de otros, porque todos tenemos que ser moldeados de diferentes maneras, porque somos diferentes y tenemos diferentes necesidades en el corazón. La gran fe no se desarrolla con el tiempo. La gran fe, una gran fe se crece y se desarrolla se desarrolla a través de tiempo. Cuando vamos creciendo a través de los procesos, no se desarrolla de la noche a la mañana. Pero vimos la semana pasada también cómo él no obedeció entonces al llamado de Dios. ¿Hasta cuándo? Obedeció al llamado de Dios hasta que Dios le quitó lo que le estorbaba, las cosas, a su papá. Hasta que el papá de Abraham muere, el papá de Abraham lo tenía detenido de que él obedeciera a Dios. Y muchas veces Dios tiene que ser duro con nosotros. Muchas veces Dios tiene que quitarnos cosas. Dios tiene que quitarnos, a veces Dios te quita un trabajo, y si Dios te quita un trabajo, no es que Dios permite que te quitarte ese trabajo simplemente porque a Dios le gusta verte sufrir. Si Dios en algún momento te quita un trabajo, piensa, ¿por qué me está quitando Dios de aquí? Yo ya hice todo lo posible. Pero si Dios me está quitando de aquí, si yo estoy haciendo lo que debo de hacer, Dios me tiene que estar quitando por alguna razón. Si Dios quita una persona de mi vida, es porque Dios sabe que tal vez esa persona no es la mejor persona en tu vida. Y muchas veces nosotros somos bastante cerrados, ¿verdad? Y queremos lo que queremos, y queremos y decimos como decimos, y si no pasa así no debe de pasar, y si no es así, no es así, no es de ninguna manera. Y muchas veces Dios te está diciendo, es que yo sé las cosas que están estorbándote en el camino para que tú vayas de Ur de los Caldeos a tierra de Canaán, para que tú no te quedes a mitad de camino, para que tú no me obedezcas a medias. Y finalmente dice Génesis capítulo 12 versículo 5 en adelante, dice que Abraham tomó a Sarai su mujer. Finalmente, cuando Dios quitó todo lo que le estorbaba, quitó Dios lo que le estorbaba y tomó a Sarai su mujer. Pero aún así, yo les dije la semana pasada, quiero que noten que aún así Abraham se llevó a su sobrino Lot. No se lo tenía que haber llevado a él tampoco. Primero se llevó a Lot y al papá, que de hecho fue el papel que se lo llevó a ellos. Tampoco obedeció correctamente. Y después muere el padre, pero aún así Abraham todavía sigue terco. ¿Cree usted que se nos quita la terquedad de un momento a otro con Dios? No, a veces nosotros pensamos que sabemos mejor, o sabemos mejor lo que realmente es bueno para nosotros. Y Dios ve que él todavía se lleva. Lot, que no debería de haberlo llevado con él, le provoca muchos problemas a Abraham después también. ¿Por qué? Porque no tenía que habérselo llevado. Entonces, cuando tú cargas con algo que no debes de cargar en tu vida, ya sea algo o ya sea personas, ese algo o esas personas te van a provocar problemas, te van a provocar dolores en tu vida, porque no estás dispuesto a soltar estas cosas. Y entonces dice aquí
de que Abraham se fue con su esposa y se fue con Lot y todos los bienes que habían acumulado y los siervos que habían adquirido en Harán, el pueblo que habían adquirido ahí en Harán, las personas, y se fueron a la tierra de Canaán. Finalmente llegó a donde Dios lo llevaba, donde Dios quería que él estuviera, y entraron a tierra de Canaán. Y vean que todo comienza muy bien. Abraham llega y Dios le dice, mire lo que dice, Dios dice, Abraham bajó por la tierra hasta el sitio del gran árbol de Moré, en Siquén, y en aquel tiempo los cananeos estaban en la tierra. El Señor se le aparece a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. O sea, Dios le empieza a mostrar, esta es la tierra que te voy a dar, Abraham. Esta es la tierra que le voy a dar a tu descendencia. Esto es todo lo que te voy a entregar. Entonces Abraham comenzó a pasear de un lugar a otro diciendo, esta es la tierra para mi descendencia. Versículo 8, por eso primero hace un altar en ahí, y después de eso le dice en el verso 8, de ahí se dirigió a las colinas que estaban al oriente de Betel y plantó su tienda con Betel al occidente y ahí al oriente. Allí construyó un altar, gracias Michael, ahí construyó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Quiero que ustedes noten que entonces Abraham, dice el verso 9, se puso en camino y se dirigió hacia el Negev. O sea, Abraham andaba contento, Abraham andaba feliz. Dios estaba con él, Dios le hacía sentir que estaba con él. ¿Por qué? Porque Dios le hacía sentir que estaba con él porque Abraham estaba obedeciendo y todo estaba bien. Pero el hecho de que Abraham estuviera obedeciendo no quiere decir que ya había llegado a la meta final. El hecho de que nosotros muchas veces obedezcamos, hermanos, no es que ahí ya llegamos, ya terminó. Cuando usted aprende una lección, Dios le quiere enseñar otra más. Dios lo quiere seguir fortaleciendo a uno una tras otra vez. Entonces, ahora que Abraham había obedecido al Señor, todo parece grandioso en este momento, pero Dios tenía planes para Abraham. Dios tenía un propósito para Abraham, y yo quiero que nosotros tratemos de identificarnos cómo esto se relaciona en un nivel personal con cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito para él, y para que Dios cumpliera su propósito en la vida de Abraham, Dios tuvo que hacer lo mismo que Dios hace con nosotros, y eso fue probarlo. Porque a través de la prueba es que aprendemos. Porque a través de la prueba es que nos fortalecemos. Dios quería que Abraham creciera en su fe, porque iba a ser el padre de la fe. Pero no iba a crecer en la fe si primero no era puesto a través de varios obstáculos. ¿Han visto ustedes esos corredores que corren las carreras de 200, 400 metros de saltos, de obstáculos? ¿Cómo podrían llegar esa gente a ganar una carrera de esas si primero no están siendo probados y no prueban una vez tras otra vez lo que le llamamos entrenamiento? Las pruebas son el entrenamiento del cristiano. Las pruebas son el entrenamiento que el cristiano necesita para fortalecerse, para hacerse una persona más fuerte en su fe, en su caminar con Dios. Y Dios te va a meter a la carrera de obstáculos. Te guste o no te guste, es mejor que hagas paz con eso en tu cabeza y en tu corazón. Voy a pasar obstáculos. Pero los obstáculos no son para torturarte. Los obstáculos tienen el propósito de fortalecer tu vida, de hacerte una persona más fuerte en la fe. Dios quería que Abraham creciera en su fe, que aprendiera la lección, que eventualmente se convertiría él en el ejemplo para millones de personas. Dios tuvo que preparar a Abraham para que recibiera la promesa. En el capítulo 11 y 12, Abraham todavía no estaba listo para recibir. Si Dios le da la promesa en el capítulo 11, Abraham la arruina completamente, porque todavía no estaba listo. En la preparación, a través de las pruebas que Abraham pasa toda esta vida, desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 22, es un proceso de preparación. Lo que Abraham termina haciendo en el capítulo 22, que cuando lleguemos ahí, ustedes se van a dar cuenta lo sorprendente que eso es.
Cuando Abraham finalmente llega al capítulo 22, Abraham llega al capítulo 22 y obedece a Dios a pesar de que puede perder a su propio hijo, pero lo obedece a ciegas completamente. ¿Por qué? Porque a través del capítulo 11 hasta el capítulo 22, las pruebas hicieron que Abraham aprendiera. ¿Y cómo es que aprendemos nosotros? A través de las pruebas, a través de los obstáculos. Dios preparó a Abraham a través de un proceso, y aquí es donde se pone a prueba la fe. Quiero que usted se fije que aunque todo estaba bien, cuando vino la prueba es cuando Abraham mostró lo que realmente era. Porque mientras todo está bien, ¿cómo andamos? Mientras todo está bien, andamos tranquilos, andamos felices, todo. Ah, no, Dios, ¿cómo anda, hermano? Bendecido, hermano. Nada más tiene una prueba, ya esa actitud de bendecido, hermano, se nos quita. No, pues ahí anda arrastrando la cobija uno de una vez, ¿verdad? Anda cabizbajo, anda dolido y no haya ni qué decir uno. Mientras todo anda bien, todo está bien. Cuando la prueba está en vivo, nuestras situaciones cambian. Es más, cuando nuestra respuesta a la prueba siempre va a mostrar de lo que nosotros traemos dentro de nosotros. Cuando usted es probado, es cuando usted muestra el nivel de confianza que usted tiene en Dios. ¿Sabía eso? Es cuando usted es probado que usted demuestra el nivel de confianza que usted realmente tiene en Dios. La forma en que nosotros reaccionamos a las pruebas revela cuán profundamente confiamos en Dios, en su poder, en su soberanía, en su bondad. También cuando nosotros estamos siendo probados es cuando nuestra respuesta o reacción comprueba nuestra confianza es en nosotros mismos o es en Dios. Porque aquí vamos a ver cómo respondió Abraham a la prueba. Y cuando yo digo nuestra confianza es en nosotros mismos, es que a veces cuando tenemos prueba, nosotros buscamos resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. No estoy diciendo que no hagamos nada, pero no hagamos nada sin antes ponerlo en oración. Poner a Dios primero, poner a Dios delante de nosotros. Porque a veces nosotros queremos ir adelante de Dios, porque nosotros queremos resolver con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades. Cuando nosotros pasamos prueba, nos damos cuenta nosotros lo que traemos adentro, cuando a través de la prueba nuestras experiencias de crecimiento y aprendizaje, sea que se forjan o no se forjan. Hoy vamos a aprender de las experiencias de Abraham. Hay 4 cosas que yo quiero que usted observe en Génesis. Hay 4 cosas que yo quiero que usted observe en Génesis 12, versículo 10 al versículo 20. En estos 10 versículos vamos a aprender bastante. Primero quiero que observemos que las pruebas van a venir a todo creyente. Quiero que observemos, Abraham vivió pruebas. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? Dios le dice en el capítulo 11 y al principio del capítulo 12, agarra todas tus cosas, deja tu padre, deja tu parentela, solamente llévate a tu esposa, recoge lo que tienes, lo poquito que tienes, y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios finalmente, él no obedece, pasan varios años, Dios finalmente lo lleva a la tierra, y cuando Abraham llega a la tierra, ¿qué empieza a experimentar Abraham? Número 10, verso 10. Hubo hambre en el país. Lo primero que se vino fue una gran hambruna. ¿Se pueden ustedes imaginar a Abraham no siendo un creyente fuerte, diciendo, espérate, Dios me dijo que me viniera y ahora no puedo sembrar nada? Hay sequía, hay hambruna, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe usted lo primero que Abraham tuvo que haber hecho cuando se le vino la prueba encima? Buscar la guianza de Dios. Pero Abraham no buscó la guianza de Dios en medio de la prueba. Abraham no buscó la guianza de Dios, sino que dice que ahí inmediatamente Abraham buscó una solución. Y por lo general nosotros los hombres tenemos la tendencia siempre a buscar la solución inmediatamente a las cosas. Y dice ahí que cuando hubo hambre en el país, Abraham inmediatamente descendió a Egipto para vivir ahí. Dios no lo había mandado a Egipto, pero él estaba buscando las soluciones por él mismo.
Y mis queridos hermanos, cuando usted busca la solución a las pruebas, a los problemas, sin usted ponerlo en oración para buscar la guianza de Dios, el cuidado de Dios, las cosas no le van a ir bien. Porque usted se va a dejar llevar por sus emociones, y muchas veces tomamos decisiones en base a las emociones. Tomamos decisiones en base a la reacción primaria que tengamos, la primera reacción que tengamos en ese momento. Dice que inmediatamente Abraham vio la hambruna y en vez de confiar en Dios, en vez de buscar de Dios, Abraham fue y descendió a Egipto. Vean ustedes que aún esa expresión dice que descendió a Egipto y se fue para abajo, y después de haber llegado a Egipto se fue para abajo realmente, ¿no? Y para vivir ahí por algún tiempo, porque el hambre era muy grande, una repentina hambruna entonces en la tierra. Dios, quiero que tengamos claro una cosa, a Abraham lo tomó por sorpresa la prueba. Dios no se sorprendió por esta prueba. Dios mismo puso la prueba para Abraham. Dios mismo pone muchas veces las pruebas en nuestra vida. Sí, aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo crea en ese momento, aunque a usted se le haga duro, Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Y por eso es que el libro de Santiago capítulo 1 verso 2 dice que debemos de tener gozo en medio de las pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce cosas positivas en nuestra vida. Dios no se sorprendió de la prueba. Él sabía que la prueba estaba ahí para hacer crecer, ayudar a Abraham a crecer. La reacción inmediata de Abraham fue encontrar una solución por sí mismo en vez de buscar a Dios para que Dios le pudiera dar la solución. Una segunda cosa que vemos ahí en este versículo, vemos una segunda cosa, y eso segundo que vemos es de que la respuesta de Abraham. Ya Abraham tiene la prueba, se viene el hambre al país. Entonces, después de la prueba que Abraham tiene, Abraham responde a esa prueba. ¿De qué manera respondió Abraham? Vean ustedes de qué manera respondió en el versículo, del versículo 11 al versículo 13. Dice que cuando estaba a punto de entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai. Imagínense ustedes, mis queridas hermanas, que su esposo les diga esto: sé que eres mujer, tan hermosa eres, sé que mujer tan hermosa eres. A saber cuánto tiempo no tenía de decirle a Abraham, a su esposa, qué hermosa eres. Pero aquí se lo dice por conveniencia. Y le dice, sé que mujer tan hermosa eres. Cuando los egipcios te vean, dirán, esta es su mujer. Entonces dice, me van a matar. Me van a matar, pero te dejarán vivir. Mejor di que eres mi hermana, para que me traten bien por tu causa. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Abraham aquí a Sara prácticamente? Diles que yo puedo ser el cuñado, y al cuñado le va a ir bien. Al cuñado le va a salir bien todo. ¿Por qué? Porque me van a dejar vivir, pero me va a ir bien. No solo le estaba diciendo de la vida de él, estaba hablando de que le iba a ir bien monetariamente. Y ustedes ahorita se van a dar cuenta. Le dice, me va a ir bien por tu causa y me perdonarán la vida. O sea, van a pasar dos cosas positivas aquí. Ven ustedes cómo a veces uno puede tratar, hay personas que son manipuladoras, ¿no? Y te pueden decir algo que pareciera positivo, pero va en contra de Dios. Y aquí Abraham le está diciendo, mira, si dices que eres mi hermana, te van a dejar vivir a ti, pero me van a solucionar la vida a mí, me va a ir bien a mí, pero también a ti, también me van a perdonar la vida. Abraham en la prueba escogió tener más temor que fe. ¿Saben ustedes que el temor, él tenía temor de los egipcios? No tenía todavía fe en Dios. Y nosotros tenemos que entender algo importante, que es que el enemigo más grande de nuestra fe es el temor. Es cuando estamos pasando la prueba y nos llenamos de temor, reaccionamos de la manera equivocada. El temor es una emoción que se apodera de una persona cuando no está segura de algo. El miedo te hará sentir inseguridad.
Y eso es lo que el miedo quiere hacer, todo lo contrario a la fe. La fe te hace sentir confianza, el miedo te hace sentir ansioso e inseguro. La fe te dará la fuerza durante la prueba, el miedo te hará preocuparte por la incertidumbre que estás experimentando. De todas las emociones opresivas que experimentamos como seres humanos, el miedo suele ser una de las más poderosas que experimentamos. El miedo es más que una emoción, el miedo es un enemigo espiritual. Fíjate cómo Abraham alimenta su temor. Ve lo que dice ahí, donde dice al final del versículo 11 y verso 12, les dice: sé lo hermosa que eres. Cuando los egipcios te vean, dirán: esta es mujer hermosa. Entonces me van a matar. Todavía no había sucedido esto y Abraham ya estaba pensando que lo iban a matar. O sea, dejó que alimentó su miedo más que su fe cuando estaba pasando la prueba. Cuando tú alimentas más tus temores que tu fe, tus temores te van a derrotar. Tus temores te van a vencer porque estás alimentando más tus temores que tu fe. Abraham estaba pensando lo peor, no estaba confiando en Dios. En su respuesta no eligió la fe, eligió el temor. Cuando el miedo controla tu decisión, es la decisión equivocada. Si estás tomando una decisión por miedo, es una decisión equivocada. Tienes que aprender a tomar decisiones por fe, confiando en Dios. Era importante que Abraham se volviera a Dios, se volviera a Dios en estos tiempos de prueba, en lugar de actuar con temor. Miedo, ¿qué es lo que él le permitió al miedo? El miedo lo que hizo fue que llevó a Abraham a confiar en su capacidad y no esperar en Dios. El miedo lo llevó a mentir. ¿Saben ustedes que Abraham estaba mintiendo cuando dijo: di que eres mi hermana, que no eres mi esposa? Pero la mentira era media mentira. ¿Sí sabe usted eso? Sarai sí era hermana de Abraham. O sea, pero ¿cómo era esposa? Es que eran medios hermanos. Más adelante lo vamos a ver, porque en ese tiempo, acuérdense que ellos venían de una cultura totalmente pagana para comenzar. Eso ahí no se valía, ahí se valía todo. Venían de una cultura pagana. Y si ustedes, es más, si quieren anotarlo, lo leen en su casa, pero vamos a llegar eventualmente en una de estas semanas a ese texto. Ustedes pueden leerlo en Génesis capítulo 20, versículo 11 y 12, donde Abraham vuelve a pasar una situación similar, muy similar a esta. Van a ver que ustedes, muchas veces las pruebas se repiten similares. Pero eso lo vamos a ver en un par de semanas más adelante. Y Abraham les dice: no, es que sí es mi esposa, pero también es mi hermana. Es la hija de mi padre, pero no es la hija de mi madre. O sea, somos hijos de parte de padre, no de parte de madre. Y ella era su esposa. Así que la mentira era medias. Ojo, acordémonos de que mentira a medias o a full es mentira. Ok, no, es que es una media mentira, mentira blanca, mentira es mentira, hermanos, ¿verdad? Pero el miedo lo llevó a él a ser deshonesto con el faraón en esta ocasión. Pero el miedo lo llevó a poner a su esposa en peligro. Esto es terrible, porque lo que estaba haciendo Abraham era prostituir a su esposa para beneficiarse él mismo. Lo diríamos en términos hoy día. Abraham le está diciendo: mija, vete con Faraón. Me va a ir bien a mí. Aparte que no me van a matar, me va a ir bien. Y sí le va bien, Pero acuérdese usted que en los tiempos de estos bíblicos, de los reyes, no quiero asumir, pero es difícil no pensarlo. En ese tiempo de los reyes, una vez que la mujer entraba al palacio del rey, ¿mujer de quién era? Del rey. Era mujer del rey. Una vez que la mujer entraba al palacio del rey, era de él. Y él podía hacer lo que él quería. O sea, Abraham, ese era el hombre que era antes de ser el héroe de la fe. O sea, no era un gran hombre. Llegó a ser un gran hombre. Es por eso que digo yo siempre: hay esperanza para nosotros, hermanos, porque no somos perfectos.
Aquí vemos la imperfección del ser humano. Pero lo que podemos llegar a hacer es lo que Dios ve en nosotros. Él pone en peligro a su esposa, animó a su esposa a mentir y estaba de acuerdo con que Sarai se acostara con el faraón, con que le fuera bien. El miedo es el peor enemigo de la fe, pero Abraham escogió tener temor más que confiar en Dios, pero todavía estaba peor también su motivación. La motivación era para que le fuera bien. ¿Se pueden ustedes imaginar? La motivación, estaba dispuesto a que su esposa hiciera esto. Por eso dice ahí en el versículo 13: di que eres mi hermana, para que me traten bien por tu causa y mi vida sea perdonada por ti, por tu culpa o por razón tuya. ¿Cómo respondes cuando estás pasando pruebas? Otra cosa que Abraham, porque la motivación era incorrecta, Abraham lo que estaba buscando era la satisfacción temporal que el pecado le daba. Abraham solo estaba buscando la satisfacción temporal. Vean ustedes en el versículo 14, del versículo 14 al versículo 16. Del versículo 14 al 16 dice: cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron, o sea, lo que él le dijo sucedió. Dijo, los egipcios vieron que era una mujer hermosa. Cuando los funcionarios de Faraón la vieron, la alabaron ante el Faraón y fue llevada a su palacio. Perdiste a tu esposa, ya la dejaste meter al palacio. A Abraham, ¿qué le hizo el faraón? Como es el cuñado, si se acuerdan, como dice, hey cuñado, ¿se acuerdan cuando la gente dice eso, no? Sí. Abraham, como era el cuñado, según el faraón, lo trató bien por causa de ella, o sea, le dio muchas cosas. Es más, Abraham se va de aquí y ustedes lo van a ver en un momento. Abraham sale de Egipto, corrido de Egipto, pero sale súper rico. ¿A costillas de quién? De su esposa. Qué triste, ¿no? Pero es triste, pero es importante entender que si Abraham llegó a ser un gran hombre de fe, nosotros tenemos esperanza también, si aprendemos las lecciones que debemos de aprender. Dice que entonces a Abraham lo trató bien por causa de ella, y Abraham adquirió, vean lo que le dio el faraón a Abraham. ¿Qué le dio? Ovejas, vacas, asnos, asnas, siervos, siervas y camellos. No, Abraham, acuérdense que cuando salió de Harán salió con muchas pertenencias también. Cuando se había quedado a mitad de camino, ahí había adquirido muchas pertenencias. Ahora el faraón le da mucho más todavía, porque en Egipto sí había comida. Y aquí sale Abraham. Ahora Abraham recibe todo esto, y Abraham todavía no le dice al faraón, ¿sabes qué? No, si es mi esposa. No, Abraham dice, ni modo. Por allá está Sara. ¿Qué estarán haciendo? No sé, pero yo estoy bien por acá. Yo tengo el dinero, yo tengo las finanzas que debo de tener. Había fallado la prueba que tenía valor eterno, y la había cambiado por cosas materiales, temporales. Sus acciones tuvieron consecuencias. ¿Se habrá acostado Faraón con Sarai? Lo más seguro es que sí. Hay personas que creen que sí, hay personas que creen que no. No vamos a asumir eso, simplemente vemos los resultados. ¿Valieron la pena estas cosas materiales de poder llegar a perder a tu esposa, la mujer que iba a ser la madre del hijo de la promesa? Falla a su esposa, pero sobre todo le falla a Dios. El impacto negativo de las acciones de Abraham en los demás. ¿Cómo se habrá sentido Sarai como esposa que su esposo le fallara en protegerla? Porque a eso nos ha llamado Dios, hermanos. Dios nos ha llamado a proteger, no a dañar a sus esposas. La casa de Faraón fue afligida. O sea, Dios tuvo que intervenir. Y quiero que nótese la decisión que Abraham tomó. No solo le afectó a él, sino que también le afectó a su esposa y a la familia de Faraón. En el número 4 dice: cuando los hombres fallan, la intervención y la fidelidad de Dios se manifiesta. ¿Sabe qué hizo Dios?
Sara no le discutió a Abraham. Sara simplemente obedeció. Y fue lo que Dios, a Dios esto le tocó el corazón, y Dios fue en rescate de Sara. ¿Qué hizo Dios? Que cuando los hombres fallan, mis queridos hermanos, la intervención y la fidelidad de Dios se manifiesta. Vean en el versículo 17, pero el Señor infligió graves enfermedades al faraón y a su casa a causa de Sarai, mujer de Abraham. O sea, el pecado y la desobediencia de Abraham no solamente le va a afectar a él por ser deshonesto, pero le va a afectar a Sarai porque la puso en ese momento de poder ser tocada por otro hombre, pero también le está afectando ahora al faraón. Entonces Faraón llamó a Abraham y mire lo que le dijo Faraón: ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Le preguntó. ¿Por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? De modo que la tomé por mujer. ¿La tomó o no la tomó por mujer según el texto bíblico? Según el texto bíblico la tomó por mujer. La tomé por mujer, dice. Ahora bien, aquí está tu esposa, llévatela. No sé si tienen las esposas recibo de intercambio. No sé. ¿Me dieron recibo? No me dieron recibo, dice. No puedo regresarla. Pero aquí sí se la regresó, ¿verdad? Faraón le dijo: llévate a tu esposa, vete. Entonces Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo enviaron con su mujer y todo lo que tenía. O sea, él se fue bien lucrado. Solamente me pongo a pensar yo, ¿cómo se habrá sentido Faraón viendo a Sarai después y poder tener un tiempo íntimo con su esposa después de saber que lo más seguro es que estuvo con el faraón también, y todo por él enriquecerse? Digo eso porque es importante que entendamos que a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, Dios interviene, mis queridos hermanos. Dios interviene y la gracia de Dios nos perdona. Dios perdonó estos errores de Abraham. Si no, Dios no hubiera continuado con el proceso en el cual tenía Abraham. Es importante que aprendamos cosas buenas, importantes de esta historia. Es importante que veamos cómo podemos nosotros crecer en la fe. Es importante que aprendamos de nuestros errores. Y Abraham tenía que aprender de estos errores. Y es importante la gracia de Dios en nuestras vidas a pesar de los fracasos. Incluso cuando fallamos y nos quedamos cortos, la gracia de Dios es suficiente. Sí, Dios nos puede perdonar, pero tenemos que nosotros pedirle perdón a Dios. Y si en algún momento, en el momento de las pruebas, nosotros en algo hemos fallado, la Biblia dice que Dios es fiel en perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. En las pruebas, muchas veces, usted y yo vamos a fallar. No somos perfectos, pero es importante acordarnos de la gracia de Dios. Recordar que Dios está dispuesto. Es más, Dios está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pedir perdón. De que la gracia de Dios nos abraza. Y si usted ha cometido un error, sea cual sea, Dios está dispuesto a perdonarle. No para que usted siga cometiendo el mismo error, pero para que usted pueda comenzar de nuevo, limpiarse, levantarse, sacudirse y comenzar de nuevo. Aquí Abraham sale de Egipto, y sale de Egipto con la cola, dicen por ahí, dice el dicho, con la cola entre las patas, avergonzado porque dio un mal testimonio de deshonestidad. Pero aún así Dios perdonó este mal error, este pecado que Abraham había cometido. Es importante darle las cargas a Dios cuando estamos pasando pruebas. Es importante entender que las pruebas nos van a ayudar a crecer en nuestra fe, y que en ese proceso
A veces vamos a fracasar porque nadie es perfecto, pero Dios, vamos a fracasar, pero Dios está dispuesto a perdonar. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has proveído, Señor, al entender que aquí está la vida de un hombre al que tanto admiramos y respetamos, como es la vida de Abraham. Pero que a la vez, Señor, nos damos cuenta que no era un hombre perfecto y que tenía tantas cosas, tantos errores, algunos de ellos garrafales. Pero nos damos cuenta que tu gracia es mucho mayor que nuestros errores. Y que tú estás dispuesto a seguir, a perdonarnos y a continuar llevándonos a través de los procesos para que sigamos creciendo en ti y en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en toda área que tú deseas que nosotros crezcamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en este día en tus manos si en algo te hemos fallado, Señor. Y si nunca hemos entregado nuestras vidas a ti, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados. Y queremos entregarte nuestra vida, Señor, porque esa es la opción que nos queda por delante. Que tú seas con nosotros, Señor. Bendícenos. Que salgamos de este lugar pensando en el proceso de la prueba que estemos viviendo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cuál es el resultado final de esa prueba? ¿Saldremos victoriosos o saldremos avergonzados? Nuestras reacciones son el resultado de lo que hay en nuestros corazones. Así que ayúdanos, Señor. Danos la fuerza para tomar las decisiones correctas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos decimos a una voz: amén, amén. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos. Antes de quedar despedidos, la hermana Lulu va a estar en la parte de atrás. Ella siempre tiene ahí a ella o el hermano Javier